El ser humano a través de los años ha vivido situaciones similares de guerra por territorios, por poseer, por poder, por ego, por ser superior. El querer conquistar más que se puede, llenando ese vacío interior con apegos de unos cuantos, satisfaciendo un berrinche temporal. Sin duda, toda guerra tiene sus consecuencias y son muy pocos los factores positivos que se pueden sacar de ella, como el que Alemania no pudiera haber ganado la Segunda Guerra Mundial. De haber sido así, el mundo que hoy conocemos sería totalmente diferente. Un claro ejemplo, Corea del Norte, la URSS, el capitalismo. Quédate, mi querido Nakama, porque tenemos un super video sobre las consecuencias de guerra en Ucrania. Después de tantas guerras, el ser humano, sobre todo en Europa, las nuevas generaciones no quieren ser testigos de semejantes escenarios que ya vivieron porque conocen la crudeza de esa realidad. Hoy en día, Ucrania, un país que colinda con Rusia, que fue parte de la URSS, quienes tras su referéndum en 1991 sobre su estatus políticos, los ánimos de su independencia crecieron como el resto de las repúblicas soviéticas, como Georgia, Lituania, Estonia, Letonia, etc. Muchos de esos países, Azerbaiyán, Armenia. Rusia es uno de los grandes exportadores de materias básicas, desde trigo, cereales hasta petróleo, al igual que Ucrania, gas natural, carbón, oro y otros metales preciosos. Sin duda, Rusia es uno de los países más ricos de bienes naturales y todos estos bienes naturales los exportan en su mayoría a Europa. Los principales consumidores son Alemania, Italia, Francia y Países Bajos, el resto de los países de Europa, y también los trasladan estas exportaciones hacia Japón, Corea del Sur, etcétera, porque muchos de esos lados de Asia no hay estos bienes. Entonces Rusia está teniendo todo este control. ¿Y por qué está queriendo tener ese control? Nada más por tener el control de la URSS, como antes lo tenían. No quieren permitir que Ucrania se una a la OTAN. La OTAN es esta unión de varios países del Atlántico Norte para firmar tratados de paz. Es lo que mencionamos al principio. Si Alemania y Japón hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, les aseguro que el mundo de hoy sería totalmente diferente. Por eso es de las pocas cosas que pueden ocurrir dentro de una guerra, aunque la mayoría es algo devastador. Por eso yo he mencionado mucho que México se encuentra en un punto estratégico de maravilla. Aquí vivimos en Disneylandia, no nos ha tocado afrontar ese tipo de situaciones de guerra que lamentablemente mucha gente hoy está sufriendo, y a consecuencia también de todo esto, de los berrinches temporales de ciertas personas que nada más quieren el poder y el ego. Rusia exporta más de 335 millones de dólares. Y las principales exportaciones de Rusia son petróleos, productos derivados del petróleo, ya sea gas, carbón, acero laminado, metales, minerales ferrosos y no ferrosos. La mayor parte de las exportaciones rusas pertenecen al petróleo y a sus derivados. Rusia vende a Europa el 78% de su gas y el 53% de su petróleo. Hay una parte que colinda cerca de Finlandia, en el Círculo Polar Ártico. De ahí extraen muchísimo petróleo, entre esos países de Noruega, Finlandia y Rusia, pero en esa parte se extrae demasiado. La guerra en Ucrania conlleva una serie de consecuencias, sobre todo humanitarias, también económicas, que es el freno en las importaciones y exportaciones, la subida del precio de carburantes, como lo estamos viendo en muchos países, la subida de precio del petróleo, que ha sido exorbitante. En países como Alemania ya lo venden en 43 pesos el litro, en Estados Unidos 30, en México se ha mantenido todavía en 22, 50, 23 y en algunos casos 24. Entonces estas son consecuencias que se están viviendo, pero esto es solo el principio, ya que estamos analizando el futuro más inmediato con investigaciones que hicimos. Pero lamentablemente Ucrania es quien más pierde y el más perjudicado de esta situación, y que Europa debe estar presente para ayudar a recomponer todo el país por medio de estas situaciones de apoyo, por medio de apoyo de bitcoins y de todas estas herramientas, y le están cancelando además a Rusia muchas exportaciones e importaciones. Le están cerrando el mundo a Rusia, situación que ellos no veían venir tan drásticamente. Como estamos mencionando, el mundo ya no quiere ver esa situación de guerra, porque vaya que se ha enfrentado a situaciones terribles y abominables. Los rusos, después de todo este afecto con la huida de empresas y además la devaluación del rublo,
qué cosa tan terrible, ahora sí un rublo no va a valer nada, si de por sí cada vez estaba pues valiendo menos, ahora va a valer mucho menos. Creo que Vladimir Putin no se puso a pensar ni a reflexionar las consecuencias económicas que le está brindando y afectando a su población. Además de que toda Europa va a sufrir una importante inflación, sobre todo en el precio de los alimentos por toda esta exportación del gas, etcétera. Ya que en Rusia no pagan gas natural, no pagan tampoco la luz. Y en algunos lugares, depende de dónde vivas, sobre todo en Moscú, no pagas el agua por ser servicios que te otorga el Estado. El control de los salarios y de los precios es una de las medidas que debería empezar a tomarse para intentar minimizar las consecuencias de la crisis económica, además de estudiar la posibilidad de racionalizar las cantidades de energía o suministros, porque en materia energética Europa lleva más de 5 décadas, nada más 5 décadas, dependiendo de Rusia, y hoy por hoy existe una gran tensión de esa materia. Como buen conocedor del fútbol, en la UEFA Champions League has visto algunos equipos con esta marca denominada Gazprom. Bueno, esta es la empresa con mayor surtido y exportación de gas natural a toda Europa. Imagínense nada más todo el dineral que ingresan por ello. Entonces ahorita Europa está buscando una solución a ello. No va a ser tan fácil como ellos creerían, pero están tomando cartas en el asunto, a lo cual a mí se me hace algo excelente estar tomando partida. Pero también la gente que vive allá, ¿qué está pasando? Al final, por unos cuantos, la mayoría tiene que pagar los platos rotos por esta situación. El 50% de los productos importados desde Rusia responden a alimentación y bebidas, seguido de componentes y suministros industriales. Por otro lado, son unas 150 empresas aragonesas de España las que exportan a Rusia, y solo 50 de ellas lo hacen de forma regular, ya que el 64% son productos de consumo, sobre todo de confección. También hay un listado enorme de marcas que se está empezando a retirar de Rusia y le están afectando muchísimo. Ya hay empresas como Netflix, Pepsi, McDonald's, IKEA, Facebook, ya también bloquearon el Instagram. Bueno, le estás afectando a todas las personas que trabajaban en esas empresas, y ahora pues realmente ¿qué va a pasar con todo ese empleo, todas esas personas? O sea, realmente no se está dando cuenta de las consecuencias. Nosotros acá estamos muy lejos en México, pero nos estamos dando cuenta que aviones de la Fuerza Aérea van hacia Rumania para traer gente que vivía en Ucrania, para traerlos hacia México. Entonces realmente sí se está viviendo un momento de tensión, y la gente que vive allá, por la información que se da, realmente muchas de esas personas que vienen o que salieron de sus países dejaron a un lado a su papá, a su hermano o a su hermana, o gente que definitivamente no se quiso salir o fue víctima de alguna situación de bombardeo. Entonces hay que ser más humanos ante esta situación, porque realmente, mis queridos nakamas, ni siquiera yo comprendo qué es el dolor de una guerra. Entonces, si bien las sanciones y los controles de capital dificultan esta realización de negocios, las empresas también están preocupadas por una posible reacción negativa por ser vistas como apoyo a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. O sea, muchas sí se han ido, pero hay otras que no. Pero yo creo que también no influye en el que apoyen o no la invasión de Rusia, sino que también dependen mucho del mercado y no quieren afectar tanto a esas personas. Al final, tú tienes tu punto de vista, nos puedes comentar qué opinas al respecto. Así que en respuesta, el gobernador, o mejor dicho, el gobierno de Vladimir Putin, planea apoderarse de los activos de las empresas occidentales que se retiran, mientras planea medidas para persuadir a otros para quedarse. Como conclusión de toda esta situación, yo creo que es claro que el odio en el humano ha ido en aumento desde tiempos muy remotos, desde la Biblia, que nos han explicado que el corazón del humano, que cada vez cae más en la avaricia, en la soberbia, inclusive en El Señor de los Anillos, cuando, si recuerdas, si evocas ese momento al principio de la película, Galadriel empieza explicando de que los Nazgûl, las 9 personalidades obscuras con capa gris, pues son personas que en sus tiempos fueron humanos, pero fueron víctimas del poder. Entonces es realmente lo que es el humano, porque uno genera sus propias circunstancias sobre su nivel de conciencia desde que es niño, desde que va creciendo. Así que si una persona comprendiera el daño que le hace a otra persona, desarrollando esta empatía, te aseguro que
que no harías el daño que estás haciendo. Y si conoces la consecuencia de lo que estás haciendo, entonces tu nivel de conciencia es muy bajo, y eso no lo aprendemos desde niños. Eso realmente lo vamos manifestando a través de la competencia, pero una competencia negativa, de odio. Por eso a la humanidad no se le enseña a crear su gran obra maestra. Cuando le preguntan a Miguel Ángel cómo creó al David, él dijo: yo solamente le quité lo que le sobraba. No nos enseñan a crear esta obra maestra, no en un dibujo, no en una escultura, no en una pintura, sino en uno mismo. Quita lo que te sobra. Y si aprendiéramos a quitar desde niños esa herramienta, toda esa porquería que te vas llenando, créanme que podríamos aprender a crear un individuo muchísimo más pleno. No sabemos fluir en la vida con esta elegancia intelectual que conlleva. ¿Cómo fluyes en la vida? ¿Cómo has aprendido a fluir tú en la vida desde niño? En la época actual en la que estés, no sé qué edad tengas, que me estás escuchando, pero tú cómo fluyes. Por eso hay que aprender a construir seres con un autoconcepto funcional. ¿Y qué es lo que pasa? Creamos seres con un autoconcepto disfuncional, creamos seres rotos, sin una estructura interna, donde se busca la plenitud en los demás y en lo demás, y no en uno mismo, porque todo emana a partir de uno mismo, lo que le sucede a cada quien. Por eso no nos enseñan a encauzar individuos independientes, sino a depender de un sistema siendo víctima de ello, a no explorar nuestro ser. Y al detener esa exploración de tu ser, no te permite tomar decisiones clarificadas, a no tener esa paz interna, porque al final del día lo que más importa es buscar esa paz interna. Siempre cuando vas creciendo, a uno le van diciendo y comentando de cosas, pero lo más importante es la paz que te da tanto tu familia como tus amistades. Pero lo más importante es la paz contigo mismo. Que la vocación, tanto de vida como de profesión, se tracen y formen un eje de diamante para que formen esa persona que tú quieres llegar a ser. Y tomando estas decisiones, llegamos a una claridad interna muchísimo más grande. Y por eso se toman decisiones erróneas. Con la suma de todo ello llegamos a conductas compulsivas como el beber de más, el fumar de más. Es más, ya hasta fumas en mecanicidad o hasta ya saben drogarse. Porque desconocemos quiénes somos y a dónde vamos. Tenemos esta angustia existencial y este desamparo de no saber quién soy y hacia dónde voy. Entonces no aprendemos a ejercer la libertad desde el amor. Desde niños la mayoría de las personas, y esto es la mayoría, ejercemos la libertad desde un punto de vista del imaginario que forma una falsa personalidad, y esto se deriva en enojo, en ira, en impotencia, en frustración. Entonces son situaciones como las que vemos en el estadio de los gallos, en las guerras, y a lo largo de los años, cuántas conquistas no ha tenido el ser humano y cuántas muertes no se han derivado de ellas. Si yo buscara la información de cuántas personas han muerto por guerras desde tiempos antiguos, creo que llegaría a sumar el mismo tipo de población que existe hoy en día en la Tierra. O sea, es algo abismal, porque el único destructor del ser humano es el mismo ser humano. Entonces, si esa libertad del individuo se ve superado por todo ello, este es el resultado que tenemos, el resultado de estas guerras, y las va a seguir habiendo, y no tiene que llegar a haber guerras, sino toda esta situación tan terrible, gente ávida de poder, sin empatía, sin amor al prójimo, porque aquella persona que ejerza la libertad de tal forma va a arrasar con todo lo que esté a su paso, sin importar las consecuencias a favor de su beneficio. ¿Cuántas personas no conoces así? Así que el día que comprendamos que el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos, cuando seamos responsables de nuestras decisiones, que cuando sabemos decir que sí o que no, tú ya eres consciente y sabes las consecuencias, porque cualquier decisión que tú hayas tomado o no en tu vida te llevó a donde estás ahorita, en el trabajo, con la pareja con la que estás. Si el sábado saliste y sucedió algo bueno o malo, si saliste y tuviste un accidente, pero si no saliste no hubiera pasado nada. Tú eres el resultado de tus acciones. Somos sobrevivientes de nuestra infancia, porque desde bebés somos totalmente dependientes de alguien para poder sobrevivir y alimentarnos. El día que comprendamos que la construcción de individuos es más importante que cualquier sistema educativo, que cualquier cosa
que esté encima del individuo, cuando comprendamos que no todo mundo está hecho para ejercer la vocación tanto de paternidad como maternidad. Si comprendemos eso, cuando comprendamos que el amor es el privilegio de los individuos en libertad, cuando transformemos esa persona en ser, porque la vida es acelerada, es nerviosa, tiene prisa, tiene mucha prisa, es superficial y vamos siendo víctimas de todo este sistema del comprar, de los lujos, del capitalismo. Cuando comprendamos que la libertad reclama decisión interna en conciencia, asumiendo tu presencia en todo lo que hagas, cuando hayas trabajado en ti, cuando sepas más quién eres, cuando tomes decisiones conscientes, no en mecanicidad, cuando seas un humano que ha trascendido esa huella de abandono desde niño, que la haya resuelto, en dónde estás fallando, en dónde eres susceptible y cuál es tu rasgo dominante, que descubras tus talentos con tu vocación interna y hayas trabajado en ti, será cuando los seres humanos seremos más amorosos, más conscientes, individuos más plenos que mejoran nuestra sociedad. Porque recuerda que la plenitud del individuo es el sustento de la pareja. La plenitud de la pareja es el sustento de la familia. La plenitud de la familia es el sustento de la sociedad. Y la plenitud de la sociedad es el sustento del individuo. Hasta aquí llegamos con este episodio. Claro que hay muchísimos más factores, pero para eso estamos creando ya nuestro siguiente podcast para entablar temas más de este tema. Creo que es importante el manifestarnos y dar mi punto de vista un poco más humano y sobre todo neutral, con un poco de objetividad y no de subjetividad. Creo que hay que conectar un poco más como humanos para que podamos ser más humanos, porque el ser humano cada vez está más en la Matrix, está más metido en los videojuegos, en el streaming, en otras cosas y no está siendo consciente del aprendizaje. Está bien que tengas una educación radial, pero el aprendizaje más importante está en ti mismo. El siguiente episodio, ¿qué episodiazo? Va a salir el día de mi cumpleaños. Un aplauso, mis queridos nakamas, el 28 de marzo, minando bitcoins. Ahora sí, se vienen episodios épicos, tremendos. Antes de concluir la situación por Europa, explicar qué hay en Gante y en otros lugares de Bélgica, para poder ahora sí entrar de lleno a la temporada de Egipto. Vamos a explicarles muchos detalles de nuestra experiencia del crucero por el Nilo, qué es visitar Egipto, estar un poquito más informados al respecto y pues bueno, más sorpresas. Nos vamos al Tokyo Game Show, mis nakamas, en septiembre. Vamos a grabar y les vamos a mostrar a todos ustedes toda esta belleza del Tokyo Game Show. Va a estar increíble. Recuerda dejarnos tus 5 estrellas, tus comentarios, mis queridos nakamas. Por favor, síganos en las redes como Viajando con Tiger. Recuerda que conocer el mundo es más increíble que cualquier sueño. Un asesor de viajes pone el terreno y el viajero lo demás. Recuerda que viajar es vivir. Te saludo nuevamente en el siguiente episodio, mi querido nakama. Recuerda que la aventura siempre vale la pena, mi querido otaku. Hasta siempre.